Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles en este tiempo que nos otorga el Ha Elohim Supremo para que juntos escudriñemos lo ancho y lo profundo que está contenido en sus Besorot, en sus buenas nuevas de redención y salvación para el remanente Kadosh Israel, restaurado y sobre quien su gloria será manifestada, porque en su amplia bondad consolaría a su pueblo tras las consecuencias de su pecado. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la sexta aliyá de la Parashá número 15, que lleva por nombre Bo y que significa ven. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro Sefer de Shemot o Éxodo, capítulo 12, versículos del 29 al 51. Antes de empezar, damos gracias al Supremo Elohim, quien en sus propósitos de vida eterna siempre ha querido que la semilla de la obediencia a su Torá sea sembrada en buena tierra para que dé buenos y abundantes frutos que se alineen a sus planes y faciliten el cumplimiento profético de reunir a las dos casas, Efraín y Judá, e integrarlas en un solo cuerpo, que le reconozca como Mashiach y que guarde su Torá. Todo esto, claro, sin poner mandamientos de hombre por encima de ella. Y hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Rey eterno, dador de la Torá. Y abordamos los versículos 37 y 38 del capítulo 12 de Shemot o Éxodo para iniciar el estudio de esta sexta aliyá de la Parashá Bo. Y empieza diciendo: Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Este pasaje muestra que la salvación no se circunscribe solamente a Israel, sino que los gentiles o extranjeros también tienen oportunidad. Deben primero convertirse al Elohim de Israel, y eso se hace a través de la sangre de Yeshua HaMashiach, y además, por supuesto, la obediencia a él mismo, a la Torá viviente. El libro de Yeshayá del profeta Isaías, en el capítulo 56, versículos 6 y 7, nos dice: Y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yod-Heh Vav-Heh y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan, y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte Kadosh, y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Continúa relatando el capítulo 12 de Shemot en el versículo 43. Yahweh le dijo a Moshe y a Aarón: Esta es la ley de la ofrenda del Pesaj. Ningún extranjero comerá de ella. Esta festividad era única y exclusivamente para el pueblo de Yod-Heh Vav-Heh, y ninguno que no perteneciera a este pueblo podía participar de ella. Pero gracias al Eterno, que a través de Yeshua pasamos a ser pueblo y conciudadanos con los santos. Eso nos lo recuerda en el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, el libro de Efesios, Efesiyim, capítulo 2, versículo 19. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yod-Heh Vav-Heh y miembros de la misma familia de Yod-Heh Vav-Heh. Entramos al capítulo 12, versículo 48 de Shemot. Continúa el relato. Si un extranjero que mora contigo quiere ofrecer el Pesaj a Yahweh, todos sus varones tendrán que circuncidarse, entonces se le permitirá ofrecerlo, y así será conciudadano del país. Pero ninguna persona incircuncisa puede comer de él. Una vez que un extranjero hace pacto con el Eterno, deja de ser extranjero y forma parte de la familia de Elohim.
Y eso era precisamente lo que Yod-Heh-Vav-Heh estaba diciendo aquí. Tiene que existir un temor verdadero y un amor profundo por Yod-Heh-Vav-Heh y todo su pueblo para poder celebrar Pesaj. Y muestra de ello era la señal en la carne llamada circuncisión. Este es un buen momento para dejar claro este mandamiento de la circuncisión, debido que al ingresar a las raíces hebreas se despierta un músculo, un sentido hacia la obediencia en el creyente, y esto da inicio a un sinnúmero de preguntas. Una de ellas, ¿qué se debe cumplir y qué no? Y consideramos que ese no debería ser el planteamiento, sino por el contrario, ¿con qué gozo debo cumplir con cada uno de los mandamientos de los mitzvot de Yod-Heh-Vav-Heh? El propósito de estos estudios no es convencerte de que debes guardar los mandamientos. Es más, ya lo sabes y los debes guardar y cumplir y vivirlos bajo una halajá o entendimiento general del mandamiento y observancia de este, que a nosotros, por supuesto, aquí en la dispersión, nos mantenga en comunión con el Abba Kadosh y de igual forma entre nosotros como hermanos. Hemos entendido con profunda convicción que la sangre del Mesías Yeshua nos introduce en el pacto renovado Brit Hadashah, ya que ella es nuestra circuncisión. No es hecha por mano humana, como nos lo dice el libro de Colosenses o Colosillín, capítulo 2, versículo 11. También fue en unión con él que fueron circuncidados, no con circuncisión hecha con manos humanas, sino cumplida por medio de despojarse del control de la vieja naturaleza sobre el cuerpo. En esta circuncisión hecha por el Mashiach, es decir, que ni siquiera la circuncisión en la carne es el requisito de dicha salvación. Si bien la circuncisión es un mandamiento, lo que prima es la circuncisión del corazón, que lleva después a manifestarla en la carne. Toda Gabá, muchas gracias, Adón de justicia y Melech de misericordia. En todo tiempo nos exhortas a prestar sumo cuidado a tu palabra para poder ponerla en práctica y así ser tus hijos y siervos, pero también a que no nos quedemos callados ni retengamos el conocimiento de tu preciosa Torá, es decir, todo aquello que nos has revelado por gracia, y así debemos compartirlo con todo aquel que esté sediento del conocimiento en espíritu y en verdad. También todo esto nos sirve, Gran Rey, para proclamar y recordar siempre tus maravillas y proezas, bendito y santo Mashiach Yeshua, que sacaste a tu pueblo de la esclavitud y de los trabajos forzados en Egipto, en Misraim, para sustentarlos en el desierto y probar sus intenciones durante el trayecto hasta la Eretz prometida, la tierra, exactamente lo mismo que estás haciendo con nosotros, ya que nos sacaste del sistema religioso y estando en la dispersión te plació revelarnos tu verdad y tu Torah. Ese maná que descendió del cielo para alimentar y saciar nuestra hambre y sed de justicia. Eres realmente bueno, gran Melech de Israel, porque de lo contrario, por nuestras transgresiones ya estuviésemos destruidos, porque nadie puede verte a la cara sin que eso pase y no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Sin embargo, ahí estabas tú, Melech de redención, todo suficiente en bondad y misericordia para propiciar nuestro pecado, porque por tu divina sangre hemos entrado al pacto perpetuo, al que antes no teníamos acceso por nuestra iniquidad, y sin importar qué tan extranjeros y advenedizos fuésemos, no consideraste ser Elohim para despojarte de todo y darnos el mejor de los ejemplos de obediencia y de servidumbre, como el Mashiach sufriente en ese madero, porque así llevarías a cabo tu plan y esa sangre preciosa se tenía que derramar como ofrenda perfecta y sin mancha, en la cual recayera la indemnización por nuestra inmundicia, y ahora en ti pudiéramos ser verdaderamente libres para adorarte y guardar tus mitzvot, tus mandamientos, los que ahora entendemos nos preservan de tropezar y hacer lo malo ante tus ojos, mandamientos todos que no son gravosos ni difíciles de cumplir, y sobre todo nos sirven para ejercitarnos en ellos, porque son escudo y adarga para vencer las batallas difíciles de la vida y saber reaccionar conforme a tus santas y confiables promesas, las cuales le diste a tu pueblo y a los patriarcas a través del Decálogo
y también de los profetas. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos a Him y Hayot en el estudio de la sexta liyá de la Parashá Bo. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tap, el que fue, el que es y el que ha de venir.